¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Arrancando 23 años ya. Temporada 23, así es. Temporada 23. Y con un nuevo co-conductor, digamos, ¿no? Alan Fernando. Gracias por estar acá, Alan. Hola, Nos Flaco. acompaña todo el año. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te voy a acompañar todo el año. Sí, vamos a estar acá los tres todo el año. Esperemos llevarnos bien. Espero algún programa a faltar para que me cubran ustedes, digo. Está bien. Ya todavía Todo no por arrancó eso. el año. Y bueno, Recién pero empieza y ya quiere vacaciones. Necesito descansar. Es mucho. Hola, Flavia. Hola, buenas noches. Le recordamos a nuestra audiencia que se pueden comunicar con nosotros, dejar sus preguntas, sus inquietudes al teléfono que ven en pantalla, el 156-517-6612, o bien a nuestra red de Instagram, @cuestiones.tv. Lo que les pedimos es que por favor no nos llamen por teléfono porque estamos en vivo. Dejen sus mensajes por escrito en WhatsApp. Exactamente. Bueno, y hoy tenemos dos invitados. Uno en piso, que ya está, que es Alejandro Coria, ¿no es cierto? Ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, fue director de hospitales también, pero ahora está de candidato a presidente del PJ del 3 de febrero. Así que vamos a estar con él hablando de todo esto. Y vía Zoom, si la tecnología nos acompaña, tenemos a la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. ¿Qué año? ¿Qué año? Che, voy a meter chivo. El 28 de marzo hacemos un evento en el Ernesto Sábato en conmemoración, obviamente, por el terrorismo de Estado del año 76. El 24. Bueno, meto chivo. No, está bien. Lo voy llevando. Vamos a llegar al 24 de marzo. Yo siempre digo lo siguiente: el 24 de marzo todos hablamos de ese golpe militar, pero nunca decimos a quién se le realizó ese golpe militar. Parece que Isabel Perón es una cosa que molesta tanto a los peronistas como a los no peronistas, como un jarrón chino, no sabemos dónde ponerlo. Y de ella no se habla. Cuando quieras hacemos. Pero me parece que hay que comenzar así a hablar de esas cosas, ¿no es cierto? Es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, Perón decía que la verdadera política era la política internacional. ¿Vamos a ir directo a eso? Y arranquemos de lo internacional y vayamos después a lo local. En internacional, bueno, el mundo explotó. No explotó el mundo. Lo que sí me parece que no queda bien en claro es, queda bien en claro cómo están jugando las distintas potencias en este juego de ajedrez a 2, 3 bandas, y en donde nosotros, y ahí mezclo lo local, estamos cometiendo el error geopolítico de embarcarnos con una... En una que ya en la década del 90 no nos salió tan bien. Hubo 2 atentados acá, y esto es una guerra. Y la verdad que meternos en una guerra y muerte, vemos las imágenes son terribles, ¿no es cierto? Los misiles yendo de un lado para otro, la escena de los chiquitos muertos en Teherán, más de 100 niños, ¿no es cierto? Que primero lo negaron, dijeron que era una fake news, que al final están ahí. Y la pregunta que me hago es cómo una potencia, ¿no?, como Estados Unidos, que tan quirúrgicamente, por ejemplo, en 2 horas fue y secuestró al presidente de Venezuela, ¿no?, que en 5 minutos exterminó a la plana mayor del gobierno iraní. ¿Sabes que eso es un error? ¿Un error qué? No es la plana mayor del gobierno iraní. Bueno, al presidente... Eran los pacifistas del gobierno iraní. Pero era el presidente. Era la plana, la que estaba gobernando Irán. O sea, a los gobernantes de Irán, en 5 minutos, ¡tac! O sea, tienen tanta precisión para eso, que a mí no me vengan con los errores colaterales de una bomba, fue un descuido, que lo tiramos y cayó ahí. Porque también la masacre que han hecho en Gaza, con los niños sobre todo, es una cosa organizada. Yo creo que el Estado de Israel es un Estado sionista y genocida. No hablamos del pueblo, no hablamos del pueblo de Israel, no hablamos del pueblo judío. El Estado de Israel es un Estado sionista y genocida. Eso ya está demostrado aparte. Bueno, Netanyahu está condenado por la ONU como genocida. Bien, pero... Criminal de guerra. Sigue libre. Yo lo que me pregunto, igual en estas situaciones, ¿quiénes son a priori los que se están beneficiando? ¿Quiénes son a priori los que se están perjudicando? Estados Unidos se beneficia porque no es casual que antes del bombardeo de Irán hayan tomado posesión del petróleo venezolano en una caída estrepitosa del dólar a nivel internacional. En el único país que tenemos inflación en dólares es en la Argentina. En la gran mayoría de los países del mundo eso no sucede actualmente porque el dólar
está muy débil. Entonces Estados Unidos se asegura el petróleo venezolano y con esta guerra en Irán, si efectivamente Irán corta los suministros de petróleo, el mayor damnificado es China y retoma valor el poder del dólar. Uno tiene que pensar que en líneas generales Estados Unidos gana con las guerras y China gana con la paz, con el comercio. En líneas generales es así. Después la pelota a veces va por un lado, los amagos van por un lado y para otro. Pero lo central es esto. Donde hay guerra, gana Estados Unidos, y donde hay paz, gana el comercio chino. Hay que ver. Ahora, el estrecho de Hormuz, que es digamos, para que uno tenga una idea, es más angosto que el Río de la Plata. El estrecho de Hormuz es mucho más angosto que el Río de la Plata. Por ahí circula el 20% del gas, el 20%, 20-25%, no más. Lo que pasa que del gas mundial, pero para el sudeste asiático, para Asia, digamos, la mayoría, todos son cargamentos que van la mayoría hacia Asia, hacia Corea, hacia China, hacia Japón. Y en las últimas 24 horas pasaron a más que dos barcos chinos, porque el control todavía lo tiene Irán, del estrecho. A pesar de todo lo que dijeron, hace 5 días que arrancó la guerra, Estados Unidos dijo que controlaba la zona, no la controla, evidentemente, no la controla, sigue controlando todavía Irán. Un Irán que también comenzó a demostrar que tiene poder de fuego, no para ganar a Estados Unidos, pero sí para comenzar a debilitar las voluntades de los países aliados de Estados Unidos que están ahí en la zona en principio, y también uno tiene que reconocer que por su idiosincrasia, por su forma de ser, Irán tiene 90 millones de habitantes, la vida humana vale lo mismo para todo el mundo, pero un muerto norteamericano o un muerto judío en Tel Aviv repercute mucho más que los muertos que hay en Teherán o los muertos que hubo en Gaza. Y en una guerra de largo alcance, pasó cuando fue en el 90 la guerra entre Irak e Irán, ¿no es cierto? El pueblo iraní tiene una resistencia muy grande, y a largo plazo, ellos piensan que ganan en el desgaste y que Estados Unidos no, cuando comienzan a llegar a Estados Unidos los cajones con los cadáveres de los yanquis, hoy la guerra en Estados Unidos, que siempre tuvo un alto porcentaje favorable, hoy no lo tiene. En el pueblo norteamericano hoy no lo tiene. Y Trump está muy cuestionado internamente, y en las apuestas que hay de los millonarios dicen que Trump pierde en las elecciones y que automáticamente pierde el gobierno. Más allá de eso, y volviendo al tema de la guerra, Estados Unidos jamás se enfrentó de manera directa a ningún país que pueda dañarlo directamente a él. A ninguno. Y hoy Irán, con lo que pasó los últimos días con respecto de los misiles hipersónicos que rompieron la cúpula de hierro, que para el que no lo sabe es el sistema de defensa antiaéreo más grande del mundo, Irán le dijo, ojo porque llego. El misil, no sé si lo pasa, pero llega a Estados Unidos. Ojo, que no es un dato menor, porque para apostar en una guerra de que va a ganar Irán, que acá hablamos de capitales, de capitales golondrina, o si quieren de capitales de rapiña, son los que apuestan realmente en la guerra y los que la financian, porque si gana el bando que ellos le están apostando, ellos son los beneficiarios. Hoy no sé si lo ven. La bolsa estadounidense no está al alza, como en otras guerras que empezó Estados Unidos. No, por eso. Y aparte de otra cosa, evidentemente la tecnología china también está influyendo. Sí, no solamente la tecnología china, sino los rusos. Los rusos llegan, están más cerquita de lo que parece. Por eso en España, me parece que en estos últimos días ha crecido mucho la figura del presidente de España, de Sánchez. Porque fue el primero en decir, estoy en contra de la guerra. Y por supuesto que estoy en contra también del régimen iraní. Todos sabemos, acá no significa que esto binario de que estás con uno o estás con el otro. No es así. Lo que pasa es que, bueno, hoy Europa está muy hackeada por el mismo Trump. Acordémonos que hace unos meses dijo, voy y tomo Groenlandia. Aparte, Trump
su forma de decir, amenazó a España con que, bueno, va a romper las relaciones comerciales con España, que es un aliado molesto, y obligó la posición de Sánchez a recapitular hasta el propio Macron, que de entrada había hecho una cosa y después retomó el hilo. O sea. Bueno, pero pasó con Ucrania. Esto pasó en la guerra con Ucrania. Los países europeos tomaron una posición y al ver que el único beneficiado estaba siendo el petróleo estadounidense, empezaron a retroceder. Sí, una Europa que está cada vez más golpeada, cada vez más desgastada, con juventudes que cada vez están migrando más también. Europa no, digo, en este panorama que estaba Europa muy cómoda dentro del globalismo, hoy en día está completamente desencajada, como que quiere amenazar y no tiene con qué. Y la gran perdedora, porque de hecho ha aumentado el gas y la energía en Europa en estos días de manera muy considerable. Y eso lo paga, obviamente, la gente. Bueno, dólares. Pero sí, euros hay. Pero en dólares. El tema, volviendo un poco a la Argentina, del desquiciado que tenemos como presidente, va a hacer su nuevo viaje a Estados Unidos. Más de 20 viajes ya lleva haciendo, ¿no? A ver al tipo que lo está bancando en realidad, al tipo al que le debe que todavía sigue estando en la presidencia, creo, a Donald Trump. La dependencia es tan grande que muchos dicen que se cae Trump, se cae automáticamente Milei. Pero más allá de esto, yo tengo miedo a ver qué es lo que va a decir Milei en Estados Unidos. ¿Qué va a salir a decir? Porque hasta ahora hablan de Estados Unidos, de Israel y todo. Ahora, ¿qué va a decir en Estados Unidos? ¿Estamos con ustedes? ¿Vamos a llevar los cascos al Medio Oriente? ¿Nos va a meter en una guerra este tipo? Mirá, yo prefiero que nos metan en una guerra en Medio Oriente a que nos metan en una guerra con Brasil a esta altura del partido, con este tipo a la cabeza. Y con eso te digo todo. Creo que lo menos grave. No, yo creo que ni con uno ni con otro, pero digamos, me parece que no tenemos cómo disfrazarla. En Medio Oriente. ¿Qué tenemos que hacer en Medio Oriente nosotros? No, nosotros no tenemos nada que hacer. ¿Qué tenemos? Tenemos todo para perder. Nada para ganar. No, es esta posición que viene manteniendo el presidente en donde se pone de una forma completamente subsidiaria a Donald Trump. Digo, el presidente celebró un tuit, ¿no? Digamos, una carpetita con un tuit del presidente. Está en ese rol, está en esa posición. Y mientras siga habiendo respaldo monetario por parte de Estados Unidos, Milei va a seguir en esa posición. Bueno, finalmente, comenzó el Congreso, fue a dar su discurso, un acting, qué sé yo, no vamos a hablar de eso, porque la verdad ¿qué vamos a hacer? Es que, mira, Trump, justo a Zelensky lo quería traer, por eso hablé de Ucrania. Trump, Milei y Zelensky, aparte de ser populistas, son tipos que no son de la política, son de los medios. Los tipos son tres locos que capaz que de chiquito le pegaban, o no sé cuál habrá sido su problema, si sufrieron bullying o qué, pero lo cierto es que no están capacitados para manejar estados. Y de por hecho, dos de estos ya se metieron en conflictos bélicos. Mi gran miedo cuando asumió Milei era que se meta en un problema con Brasil. Bueno, pero hoy las relaciones comerciales con Brasil están bastante bien. Sí, porque está obligado a que estén bien. Bueno, por las razones que sean. Pero ese era mi gran miedo. No mete una guerra, no se pudo pelear con Lula, va y se pelea con Irán, nada más ni nada menos. Bueno, hay que ver también la posición que está teniendo el resto de América Latina, ¿no es cierto? Los países fuertes, México, Brasil y Colombia, que son los países más importantes con Argentina de América Latina, ¿no? La posición de México, Brasil y Colombia, creo que están tomando un rumbo que es el que tienen que tomar, en beneficio de sus propios intereses. Y nosotros estamos, como decís, atados a eso. Y bueno, y vimos la payasada del domingo a la noche. Vergüenza ajena, pero bueno, yo vi un presidente muy seguro, muy tranquilo, muy confiado, muy chicanero. Me hizo acordar bastante, salvando las grandes diferencias, ¿no? Pero ¿se acuerdan cuando gobernaba Cristina Fernández en su segunda presidencia? Que como esa posición de tengo el poder,
¿no? Y olvidándose que Y lo hoy voy a tienen mantener. hoy tienen el poder. O sea y que vos decís mañana que no. lo que le criticaban a Cristina, eso de maestra Ciruel y todo eso, ¿te acordás que decían que estamos de acuerdo? O como dijo un dirigente peronista, me quieren llevar al paraíso a patadas en el culo. Hoy, desde otro lado, Sí, pero con más otra ideología, chicanero, más- también más Milei hace lo burdo. mismo. Hay una cosa que lo dijo de entrada, cuando comenzaron a gritarle presidente, él agarró y dijo, ustedes también pueden aplaudir, pues soy también presidente de ustedes. O sea, como la criatura que te, ¿viste cómo te gané? ¿Viste cómo te gané, papá? Es el presidente, la puta madre. Bueno, Creo que quiere imitar un poco el estilo que tiene Donald Trump. Pero bueno, ¿cuántos portaaviones no, tiene y hay Donald una Trump? cosa que también es verdad, y con esto lo Trump terminamos, le porque corrido. así vamos a nuestros invitados. Me parece que Milei llega a la presidencia no haciendo antiperonismo, ni siquiera antigremialismo. No, hace populismo puro y crudo. Vino como un outsider en contra de la política de la casta en general, pero no hizo antiperonismo. Ahora, esos originarios votos que tuvo, ese 30% puro de él, que lo llevó después al balotaje, de esos se le fueron muchos. Muchos se le fueron. Lo que sí mantiene es el 26% de ese restante del antiperonismo que hizo llevar al 56%. Y hoy es el núcleo duro. Por eso vamos a ver a un Milei de aquí al final de su mandato antiperonista, antisindicalista, porque lo que busca es afianzar ese núcleo duro del gorilismo argentino que ya lo toma como propio. Y entonces va a suplantar al PRO en todos los aspectos. Por eso Adorni va a ser el candidato en la Ciudad Autónoma, se terminan los Macri, Patricia Bullrich va a ver a qué juega, porque va a haber también el desgaste de Milei, si es tal o no. Patricia Bullrich eso es bastante tiempista, ¿no es cierto? Pega los saltos, todo, dice, tanto sí, pero yo siempre los salto justos, parece. O cuando se hundió... Igual Milei tiene un problema, ¿eh? Hasta el día de hoy solo fue beneficiario hacia el capital rentístico financiero. Al industrial no le dio nada. Y al campo tampoco. Al industrial no le dio nada, te voy a decir esto nada más y nos vamos a un corte. Reunión de la UIA en Tucumán, estos días. Bueno, en un momento dicen, bueno, la próxima reunión, dentro de 4 o 5 meses, la vamos a hacer en Catamarca. No la hagamos en ningún lado, porque dentro de 4 o 5 meses no tenemos más industria. Los mismos industriales decían. Los mismos industriales. No, esto es terrible. Esto es terrible. Esto no es que, más adelante. No, ya se está viendo ahora. Y ojo, ya se está viendo ahora y cada vez la rueda, esto es como el coche, ¿viste? Cuando comienza a girar, gira lentamente. Pero después cuando agarra ritmo, gira a una velocidad. Bueno, cada vez va a ser más velocidad. La fábrica cerrada, los negocios cerrados, la desocupación. Y no sé cómo calificaron el ministro de Economía que tenemos, que esta semana dijo, si perdés el trabajo, vas a tener trabajo enseguida. Hay 2 o 3 trabajos que vas a conseguir. Sí, de Uber, de Rappi y nada más, punto. Y no hay más nada. O sea, estamos cambiando el trabajo por el trabajo precarizado. Pero bueno, es la Argentina que nos está tocando y nos vamos a un corte. Y ahora estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Alejandro Colli. Construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente.
El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Invertir en una franquicia Los Amores es una excelente oportunidad de negocio. Hace 50 años trabajamos en el mundo del helado para hacer crecer la tradición italiana en Argentina, con calidad, capacitación continua y mucho amor por el cliente. En los barrios donde tenemos las franquicias nos reconocen como esa heladería de confianza e innovadora. Somos una familia que apostó y sigue apostando, con más de 120 locales en todo el país. Para abrir una franquicia de Los Amores, hay posibilidades en todo el país. No tenés que abonar el fee de ingreso, que es el pago inicial, tampoco por la publicidad institucional. Si sos apasionado por el helado, te gusta trabajar en equipo y brindar un servicio de calidad al cliente, sumate a esta familia con una franquicia de Los Amores, que te permite invertir con rentabilidad. Sin dudas, adquirir una franquicia de Los Amores es un excelente negocio y te invitamos a sumarte a nuestra gran familia. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto. Estamos con nuestro primer invitado acá en piso, con Alejandro Colia. Alejandro fue ministro de la provincia de Buenos Aires de Salud, fue también director del Hospital Carrillo, entre otras cosas, pero hoy está de candidato a presidente del PJ de 3 de febrero. Antes de ir al PJ de 3 de febrero, una pregunta solamente con el tema de salud, del cual tenés tu expertise. ¿Cómo ves hoy el sistema sanitario en nuestro país? Y bastante complicado, porque en realidad no escapa a las políticas que lleva adelante el presidente Milei, ¿no? Tratando de ajustar, y ese ajuste obviamente significa menores posibilidades de recursos, y eso se ve a las claras en función de todo lo que vienen haciendo, ¿no? O sea, hemos visto por los canales de televisión la gente transitar buscando drogas oncológicas, cirugías, prótesis, lo que pasa con la discapacidad. Bueno, creo que habla a las claras y está en sintonía con las políticas de motosierra de Milei, ¿no? Y me parece a mí, o por la falta de medicación también, cada vez vamos a ver más loquitos sueltos, como se diría, por las calles. Y esto está pasando no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Hay un aumento muy importante de la problemática de la salud mental. A partir de la epidemia fue un gran disparador, y lo que es la depresión, la ansiedad y algunos otros trastornos un poco más complejos ha aumentado, te diría, un 30% las consultas, y que el sistema de salud no está preparado para dar esa respuesta. Aparte que la mirada sanitaria de la problemática de la salud mental es un enfoque comunitario, es decir, hasta hay una ley que lo respalda, que se deja la mirada medicamentosa o biologicista del abordaje de la problemática para pasar a un abordaje comunitario, es decir, donde se interpreta de un punto de vista social, un punto de vista de multifacético. Claro, la salud no solo es ausencia de enfermedad, ¿no? Exactamente, y la salud mental claramente tiene hoy un respaldo de una ley, pero por otro lado se ha avanzado, pero obviamente en los últimos años se ha detenido. Que no termina solamente con el diagnóstico, como tantas veces decía Ginés, sino que termina también con que el paciente pueda acceder al tratamiento, ¿no? Y eso hoy no se ve garantizado, como pasa con el resto de las enfermedades. Ale, te tengo una pregunta. Vos que estás cerca del sistema de salud,
¿Se ve más clase media en los hospitales públicos? ¿O se hace sentir? Sí, también hay una gran cantidad. Vos pensás que la pérdida de puestos de trabajo impacta en la seguridad social, no tienen obra social y concurren al hospital público. No, incluso sí, sin las duda. obras sociales, por lo que tengo entendido, tampoco están dando respuesta a la gente, ¿no? Como incluso teniendo una obra social, las obras sociales también están fallando. Han perdido capacidad de respuesta e incluso los mismos sindicatos salen a una asistencia financiera, ¿no? Porque no le dan claramente no tienen márgenes de respuesta en función de lo que reciben del empleado, ¿no? Te vamos a volver a llamar más adelante para seguir hablando de salud, porque es un tema Cuando que quieras. pero ahora vamos a enfocarnos un poco en esto, precisamente, que es la interna del justicialismo, y 3 de febrero es uno de los pocos distritos donde no hay lista de unidad. ¿Qué es lo que te lleva a vos a ser precandidato en este caso, candidato en este caso, a presidente del PJ de 3 de febrero? Mira, en principio lo que tenemos que tener claro es que las internas son saludables, en tanto y en cuanto se discutan ideas, en tanto y en cuanto sean respetuosas, sean de calidad. Creo que son beneficiosas para que en este caso los afiliados del Partido Justicialista de 3 de febrero puedan optar por un estilo de conducción u otro en función de lo que propone uno y otro. Hay una propuesta que ya es bastante bien conocida porque es la que se viene desarrollando en estos años como política desde el Consejo de Partido, y nosotros proponemos otra propuesta, una propuesta donde verdaderamente el afiliado peronista pueda sentirse parte del Consejo de Partido, que participe, que el Consejo sea plural, que verdaderamente no esté parcializado en un sector, que tenga una mirada de construcción política hegemónica, y que a lo largo de estos años ha demostrado que no hemos tenido resultados. Y cuando digo no hemos tenido resultados, lo digo porque los peronistas no nos fue bien en 3 de febrero. Pero lo cierto también es que si uno mira cómo se desarrolló la política de la provincia de Buenos Aires en los últimos tiempos, uno ve que tenemos un gobernador que claramente es la contracara de lo que ustedes estaban marcando, del desquiciado y sus políticas, y que tiene un pie puesto en la espalda para poder desarrollar estas políticas, donde lo vimos ayer inaugurando el número 300 de escuelas, más de 200 y pico de centros de salud, obra pública, tratando de que los aumentos estén los más adecuados en función de lo que pasa en la pérdida de poder adquisitivo. Y bueno, creo que ha demostrado a lo largo de estos tiempos que merece... ¿Estás diciendo que tuviste la que está en sintonía con Nasser Kicillof, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Nuestra lista, absolutamente. Y por eso te quería recorrer un itinerario, una ruta donde el gobernador en los últimos tiempos no había sido apoyado como merecía, y desde el Partido Justicialista creo que está claro cuando no se le aprobó el presupuesto, cuando no se le aprobó la fiscal impositiva, cuando no se le aprobó el endeudamiento, y aparte que las chicanas siguen hasta el día de hoy, hasta un día después de la apertura de las sesiones ordinarias antes de ayer. Ale, pero quiero cerrar la idea, porque si no queda como una inconclusa. En función de que el actual presidente del partido surge de que no exista ninguna duda que el Partido Justicialista se alinea al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y esto fue realmente algo que hay que reconocer a Máximo Kirchner y a la anterior conducción. Eso se tendría que haber traducido en 3 de febrero, porque el Movimiento de Derecho al Futuro lo que proponía era que tener un consejo de partido que esté alineado a las políticas del gobernador. Eso no sucedió, se intentó, no pudo haber esa síntesis que realmente queríamos, y que en realidad la síntesis que se proponía tenía que ver con seguir por el mismo camino. Y nosotros creemos que hay otro camino, que es el de la participación de todos los peronistas y de todas las peronistas, más allá del lugar de su pertenencia, y claramente está expresado en nuestra lista. Nuestra lista
es una lista que está formada por distintos hombres y mujeres que vienen si bien dentro del peronismo, pero tienen distinta historia, y que muchos de ellos han formado parte de la lista que hoy todavía tiene la responsabilidad del Consejo de Partido del 3 de febrero. Entonces está la clara que nuestra propuesta es la contracara de esa construcción hegemónica de poder que tiene un sector que claramente es diferente y que tiene que ver con una propuesta de participación activa de todos los afiliados, cerca de la gente, con vocación de transformadora, con vocación de triunfo. No nos podemos acostumbrar a seguir perdiendo en 3 de febrero el peronismo, porque es algo que se puede revertir fundamentalmente a través de una propuesta del Partido Justicialista que nos aglutine a todos y que represente los intereses de la gente, claramente. Ale, tengo una pregunta, un medio va a ser una afirmación de tu parte, pero porque estuve charlando con distintos personajes que integran la lista. Vos no querías presentarte a candidato a presidente. No era mi idea, Por eso, cómo se fue dando la historia, tal vez es interesante conocerla, porque el movimiento de Derecho al Futuro no estaba consolidado en 3 de febrero, esa era la realidad. O sea, para los que no saben, el movimiento de Derecho al Futuro es el movimiento que lidera Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y que ahora se va a extender a todo el territorio nacional con un profundo sentido federal. Ahora, eso sucedió que el MDF se consolidó y bueno, se empezaron a discutir las alternativas de cómo se conformaba la lista. En primer lugar, si participábamos de la interna. En segundo lugar, se discutió cómo se conformaba esa interna. Y la verdad que yo no estaba con la idea de encagrar nuevamente o ser cabeza de la lista. Pero bueno, se dieron las circunstancias, asumo la responsabilidad, para mí es un honor. Todo lo que tenga que ver con el peronismo para mí es un honor, porque desde muy joven llevo adelante en mi sangre el peronismo. Sabes que yo hoy te quiero hacer una pregunta, porque escucho a muchas personas en la calle que tienen una idea de que el peronismo es mala palabra, ¿no? Podríamos decir que puede ser por el último gobierno peronista que tuvo nuestro país. Y si bien tu candidatura obviamente es para que te voten personas peronistas afiliadas, digo, ¿qué representa el peronismo? Bueno, en realidad lo que creo que está sucediendo es que el peronismo tiene que hacer una profunda autocrítica de todas las cosas que viene atravesando en los últimos años. Esa autocrítica se tiene que transformar en una nueva conducta y en una nueva propuesta. Y creo que en realidad, si bien la gran mayoría del pueblo es peronista, hoy creo que lo que le sucede es que no se siente identificado fundamentalmente con su dirigencia, que es la que llevó adelante políticas que estaban bastante alejadas del peronismo. Gobernar es dar trabajo, y en movilidad social ascendente. Gobernar es tener una salud pública adecuada, accesible, que llegue a todos. Gobernar es que la educación sea de calidad. Todo eso en realidad lo ha hecho el peronismo. Cuando vos ves que a la universidad posibilitó el peronismo que pudieran ser los hijos de los trabajadores. Yo creo que eso es el peronismo y realmente de alguna forma es sencillo. Hay que volver al peronismo sin ningún lugar a dudas. Alejandro, y vos estabas hablando de recuperar el triunfo del peronismo en 3 de febrero, pero 3 de febrero tiene una particularidad. El peronismo ha ganado las elecciones a nivel nacional, a nivel provincial, pero las ha perdido a nivel local. Esto no se da en otro distrito. ¿Se gana completo o se pierde completo? En 3 de febrero, en cambio, no. Gana a nivel nacional, gana a nivel provincial, pero pierde a nivel local. Bueno, por eso mismo creo que hay que cambiar la forma de sintetizar al peronismo en 3 de febrero. Creo que ahí está la cuestión. Digamos que también venimos de una situación que después del 2015, de la pérdida de los 24 años de gestión del peronismo, que transformó claramente el 3 de febrero, todo ese proceso de transición y de la nueva generación no fue
del todo de la manera que uno podía esperar. Eso generó distintas idas y vueltas, sumado a que bueno, no se pudo realmente consolidar una propuesta que sea atractiva para el electorado del 3 de febrero. Y aparte repitiendo las mismas formas, porque la verdad que cuando perdemos todos, cuando ganamos todos, pero nos vemos obligados a hacer cierto tipo de autocrítica para poder cambiar en función no solamente un problema de nombre, sino también de propuestas. Y creo que ahí está la clave de lo que tiene que elaborar el próximo Consejo del Justicialismo del 3 de febrero. Tener una propuesta que esté cerca de la gente, que esté en sintonía con la propuesta que seguramente será en el 27 a nivel nacional y provincial, y que eso pueda ser atractivo para el electorado del 3 de febrero, más allá de lo que es el peronismo. Ale, te tengo como una serie de preguntas, una tras de la otra casi. ¿Cómo se llama el actual presidente del PJ del 3 de febrero? Juan de Bandi. Bien. ¿Quién es el otro candidato en esta interna? Y en este caso soy yo. No, Alejandro y aparte de vos, ¿quién más está? Ah, bueno, sí. Juan de Bandi. Van 3 preguntas, son 3 al hilo, ¿eh? Sí. Nosotros conformamos, en realidad, como vos bien dijiste o quisiste transmitir, cualquiera de los compañeros de la lista podría haber sido el candidato a presidente. Está bien. Y aparte en de vos, esa lista está Cristina Heredia, que tiene una trayectoria muy importante. Adrián Fernández, que representa instituciones intermedias como es el Club Nolting. Está el compañero Gastón Parra, que tiene un trabajo territorial importante. Y hay otros muchos compañeros, que son el hijo de Lorenzo Pepe, con todo lo que significa Lorenzo Pepe para 3 de febrero en función de la universidad. Ana Luz Valor, que es actual diputada provincial. Bueno, no me quiero olvidar de muchos otros. Porque no iba por ahí la pregunta. El contrario tuyo en esta interna es Juan de Bandi. Sí, hoy nos toca hacer un compañero que representa otra propuesta que no es la nuestra. Es una propuesta sectaria, excluyente, y nosotros no, somos puro peronismo. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque hay una de las propuestas que hace que habla de un PJ abierto. Entonces la pregunta es si perdieron la llave. Porque para que sea un PJ abierto, tienen la llave, lo abren y listo. ¿No sería un poco así? No, sería... No. Como metáfora creo que no es válida, porque en realidad lo que sucede es que cuando hablamos de abierto hablamos de participación, de compromiso, de ideas, de discusión de proyectos, de tener una mirada pensando en 3 de febrero puntualmente de una propuesta de acá a los próximos 20, 30 años. Digamos, hay otra lógica en ese sentido. Es un peronismo dinámico, con vocación de triunfo, con vocación transformadora, como fue el peronismo de los 24 años que nos tocó gobernar. Porque hay que recordar que el 3 de febrero el patio trasero de San Martín. Y realmente esos 24 años se transformó. Se hicieron hospitales, se terminaron las calles de tierra, se pudo hacer las cloacas, el agua, todo cuestiones que tienen que ver no solamente con el bienestar, sino también con la salud. Sí, y pasó a tener y montones de otras cosas. Una identidad, Trefero, que antes no tenía. Por supuesto. La gente de Loma Hermosa pasó a ser la capital provincial del deporte. Tenemos un mensaje cortito. Pilar no quiso decir de qué distrito. Dice que necesitamos urgente una renovación en el PJ. Bueno, Alejandro, creo que el gran objetivo que tiene usted, por supuesto que es ganar, pero digo, es que la gente vaya a votar, porque hoy la gente está en sus problemas y evidentemente no saben bien que dentro de poco, el 15 de marzo, ¿no es cierto?, hay elecciones en el PJ bonaerense para los afiliados del PJ, no es una elección abierta a todo el mundo. Sí, quedan 11 días, 10 días, y la verdad que sería muy importante que de los 17.000 afiliados que tiene el Partido Justicialista del 3 de febrero tengamos una amplia participación, porque eso le daría un fuerte respaldo al futuro Consejo de Partido y fundamentalmente, elegiría una alternativa que es absolutamente contraria a lo que viene sucediendo hoy, donde
insistimos en la participación, en el compromiso, en la posibilidad de estar cerca de la gente y construir una propuesta para el 27 que realmente sea atractiva para el electorado, interpretando las necesidades de lo que significa el Estado municipal. Digamos, el Estado municipal tiene una serie de problemas que, las podemos mencionar, pero realmente no es el tema de hoy, sino que podamos pensar en que se las podamos resolver, que podamos avanzar en su solución. Gracias por venir, Alejandro. A ustedes. Nos damos un corte y ya continuamos con más cuestiones y contrapuntos. La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y ya estamos vía Zoom con la ministra de la provincia de Buenos Aires, con Estela Díaz. Gracias por estar ahí, Estela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la primera pregunta viene la semana que viene, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y queríamos saber cómo es esto de manejar un ministerio dedicado a la política de la mujer en un gobierno nacional que evidentemente atacó todas las políticas de género que se llevaban adelante y que se llevan adelante. ¿Cómo se vive en esta instancia, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires con un gobierno nacional que tiene otra mirada? Y la verdad estamos viviendo un contexto muy difícil. Y mencionabas que estamos cerca, el domingo es el 8 de marzo, una nueva fecha de conmemoración, de movilización, de lucha. Así se fueron conquistando derechos y están todos amenazados en la Argentina. Esta es la realidad, y además hay estigma y violencia. Bueno, vimos la bochornosa apertura de sesiones del presidente que fue tremendo. Hoy recibí en el ministerio una delegación de Cataluña y nos contaban que lo habían visto y nosotros decíamos, bueno, nos da vergüenza hasta pensar que el mundo mire eso. Y la verdad que en la provincia de Buenos Aires se vio al otro día la inauguración de sesiones del gobernador Kicillof en las antípodas. Y parte de estar en las antípodas de un proyecto violento que tiene además una carga muy fuerte de violencia política, bueno, las antípodas de esas es seguir construyendo ministerios, seguir sosteniendo que para que un proyecto popular se concrete tiene que haber Estado presente y tiene que haber políticas que promuevan la igualdad. Y eso, bueno, supone tener en los principales lugares de decisión
una cartera como la que yo llevo adelante para que articule no solo iniciativas propias, sino también con salud, con educación, con la inversión, con infraestructura. Bueno, en la provincia de Buenos Aires seguimos trabajando y es muy importante la continuidad institucional. Tener 6 años ya de ministerio va consolidando, fortaleciendo herramientas, un proceso que hay que seguir llevando adelante. Ahora, Estela, te saluda Flavia, buenas noches. Quisiera preguntarte, ¿no? Porque ya que estamos hablando del Día de la Mujer Trabajadora, quisiera preguntarte en tu análisis, o en el análisis del ministerio, ¿cómo impacta la reforma laboral o cómo impactaría la reforma laboral en las mujeres? No solo de la provincia, digo, en general. Bueno, esa reforma es un desastre. Es un desastre, es un retroceso total para todos los trabajadores y trabajadoras, para los formales y también para los informales, y especialmente profundiza las desigualdades de género, feminiza más las desigualdades laborales. Porque, bueno, establecer 12 horas, la posibilidad de que te fijen 12 horas de trabajo sin que se considere extra, si se considera una jornada, que 8. En el mundo se está discutiendo reducirla de 8. Y la verdad que acá estamos en una discusión de 12 horas, de flexibilizar vacaciones, cuando se borra algo que es central cuando pensamos en las mujeres trabajadoras, que tenemos que pensar en el trabajo remunerado, pero en el trabajo no remunerado también, porque el 75% de las tareas de cuidado las hacemos las mujeres. Entonces nos están robando nuestro tiempo de trabajo. Imaginemos, nos van a expulsar del trabajo. Va a ir a más precariedad, a trabajos parciales, a unas horitas. Ya hay una brecha de participación grande, que es del 17%. Eso se va a profundizar. Por eso digo, es un desastre esa reforma laboral. Modernización cero. Es todo para atrás. Estela, yo tengo una pregunta, porque me llegó de una fuente, de que se está avanzando en el retroceso de la interrupción voluntaria del embarazo, una conquista que habían tenido las mujeres y que deliberadamente está habiendo faltantes de drogas que permitan esa interrupción voluntaria a lo largo y ancho de todo el país, pero principalmente en los hospitales que dependen de Nación y están en la provincia de Buenos Aires. ¿Eso es real? ¿Está sucediendo? ¿Podés decirnos algo al respecto? Yo lo primero que quiero decir, y para informar y para dar tranquilidad, es que en la provincia de Buenos Aires se garantiza el acceso a la salud sexual y reproductiva, a los métodos anticonceptivos, y hay 600 consejerías activas en todo el territorio provincial que garantizan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La provincia compra el misoprostol a la producción pública de Santa Fe, con lo cual además abarata muchísimo el costo también del acceso a las pastillas. Y estamos trabajando, y está trabajando en la ciudad de La Plata la Facultad de Ciencias Exactas en la producción de la mifepristona, que es la otra droga que también se usa para la interrupción del embarazo, así que pronto están en los últimos periodos de ensayos clínicos, vamos a tener producción pública de este medicamento. Bueno, el gobernador en la apertura de sesiones pidió al legislativo que apruebe la ley que garantiza la producción pública de medicamentos en la provincia de Buenos Aires. Esta es una mirada integral de acceso a la salud, y para nuestra provincia el acceso a la salud es también el acceso al aborto legal, a los métodos anticonceptivos. Lamentablemente hay muchas provincias del país donde esto no ocurre, y es cierto que hay una ausencia de aportes de medicación que antes ponía la Nación, que ahora las provincias están sosteniendo. Mira, son miles de millones de pesos, desde tratamientos oncológicos, de todo que la provincia tiene que invertir para seguir asistiendo. Y preocupa algo que señalaba también el gobernador en la apertura de sesiones, que es crecimientos de enfermedades, por ejemplo, como la sífilis. Te lo iba a preguntar. Crecimiento de enfermedades como la sífilis, que tienen que ver con la prevención, con el uso de condones, de preservativos,
porque ahí se relaja un poco el tema de cómo ha sido la evolución de una enfermedad como el VIH-Sida, que se ha transformado en cierto punto en una enfermedad crónica, pero en el cuidado en las relaciones sexuales, el preservativo es el único método de barrera que previene frente a esto. Crece la sífilis y hay una alerta también de un indicador que había bajado sostenidamente, que es el embarazo adolescente gracias al Plan EMIA, y está otra vez creciendo el embarazo adolescente. Así que hay un montón de alertas, porque además agreguémosle a esto todo el mensaje en contra, ¿no? El mensaje de desaliento y además el contexto desfavorable para la mayoría en relación a veces, y a veces la confusión, porque a veces cuando se dice ese término, a nosotras nos pasa mucho con la línea 144. Como la nación ha dejado de ser una línea que atienda violencia de género, nos encontramos cuando recorremos la provincia que dicen cerró, no atiende más. No, nosotras atendemos toda la provincia, ampliamos la atención, así que es muy importante dar esa información. Ahora, Estela, quería preguntarte también un tema bastante controversial que se viene hablando en el último tiempo, que es la baja en la tasa de natalidad, ¿no? El gobierno dice estar muy preocupado por esta situación, pero digo, también hay una preocupación que realmente es genuina en la población. No sé qué es lo que cómo están abordando esta situación en el ministerio. ¿Hay algún análisis que tienen al respecto? La baja de la tasa de la natalidad es mundial y sobre todo además el descenso ha sido muy pronunciado después de la pandemia. Ya venía en descenso, pero después de la pandemia se marcó más aún ese descenso. Y ahí hay decisiones que están tomando las jóvenes en relación a no planificar familia hacia adelante. Y ahí para mí hay un tema a mirar que tiene que ver con qué oportunidades estás ofreciendo, porque hemos escuchado en algún momento estigmatizando a las mujeres de los sectores populares, de menores ingresos, diciendo se van a embarazar por un plan. Mentira, eso es una falsedad. En realidad las mujeres sabemos lo que significa cuidar y que además si tenés un niño, mira, es elevadísimo los niveles de discapacidad que hay en los sectores que están en zonas más vulnerables, que son de menores ingresos, que están abandonando el Estado Nacional todas las políticas de protección. Entonces, ¿qué futuro? Y bueno, los pibes dicen, no, vamos a ver qué hacemos nosotros con nuestro futuro para pensar que vamos a ampliar nuestra familia. Acá hay que reconstruir un proyecto que esperance para adelante, que diga, bueno, tengo esperanzas de hacerme mi casa. No pensé, el otro día lo escuchaba en una persona joven, una comunicadora que decía, mira, a los 30 años mi mamá, mi papá se estaban haciendo la casa. Y ahora los pibes están viendo cómo hacen o volviendo, si se autonomizaron en algún momento, volviendo a la casa. Ese es un contexto de desaliento, de soledad, de falta de oportunidades, que no alienta a planificar, ampliar una familia. Por eso este doble discurso del gobierno, que se dicen pro vida, pro natalistas, que hay que poblar la Argentina, bueno, están destruyendo las oportunidades de nuestra juventud para pensar cómo se proyectan también en tener hijos e hijas. Estela, muchas gracias por tu tiempo. Evidentemente en un país que se está cayendo todo, va a haber que trabajar mucho para la reconstrucción del mismo, pero bueno, esa es la tarea que hay que hacer. Sí, justamente, bueno, ahora que estamos muy cercanas del 8 de marzo, también, además en nuestro caso lo seguimos haciendo de gestión, pero también vamos a movilizarnos, así que el lunes 9 estaremos en el Congreso y en todas las plazas de las principales ciudades de la provincia y del país. Gracias por haber estado, Estela, entonces. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Y también se nos terminó el programa. También gracias a ustedes por permitirnos haber entrado en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, miércoles, 21 horas, para más Cuestiones y Contrapunto. Así ustedes muy, pero muy amables.